para que el participante pueda ser agente de cambio en sus organizaciones y les permita llevar a cabo proyectos de manera más empoderada que trascienda dentro de la organización. Por eso abordamos los conceptos de competitividad y productividad. Los abordamos desde un elemento muy teórico, porque es importante reconocer para poder ver si la innovación está rindiendo sus frutos. ¿Listo? Finalmente, pues esta es una época de cambios y todas lo han sido. Lo que pasa es que ahora los cambios son más visibles para nosotros porque tenemos un contacto más inmediato a través de la comunicación, las redes, entonces todo es muy, muy rápido o lo percibimos muy rápido. Entonces muchas empresas y emprendedores pues siempre están enfrentándose a retos que a veces no logran implementar o no logran aprovechar porque pues se desconocen herramientas y aplicaciones básicas. Que sea que tratemos de aplicar o de implementar una innovación no significa que todo el tiempo la estemos cambiando y que esto nos desvíe de lo que es nuestra formación como administradores. O sea, para aplicar innovación, ver un poco hacia adelante, pues tenemos que estar pasando por ejercicios de planeación, de dirección, de control, que de repente tengan que ser pensados con una visión de futuro distinta o con una evaluación de costos mucho más sólida, es súper importante. ¿Por qué? Porque como normalmente sí media una implementación tecnológica que regularmente es muy costosa, entonces estos ejercicios tienen que ser pensados hoy con materiales, con tecnología, con recursos, con maquinaria vista en el futuro, que además normalmente está basada en dólares y que implica implementaciones de cosas que normalmente no están en nuestra inmediatez. O sea, Colombia, tenemos que ser sinceros, pues Colombia no tiene muchos recursos en estos temas, entonces cuando tenemos que hacer implementaciones tecnológicas, desarrollos tecnológicos, desarrollos en términos de arquitectura organizacional y de infraestructura, normalmente tenemos que traer cosas, tenemos que traer redes, tenemos que traer equipos. Entonces, están tasados en dólares normalmente, eso las hace fluctuantes, pueden quedar obsoletos en muy corto tiempo. Entonces eso implica que también nosotros estemos mirando hacia adelante, qué tan rápido va a quedar obsoleta esa tecnología, qué tan costoso es actualizarla, pero no obsta que por ser innovación no la articulemos en un ejercicio administrativo. Sí o sí debe estar inmersa, la innovación tiene que estar acogida en un proceso administrativo para implementarla, para seguirla, para actualizarla. Un ciclo PHBA en el fondo. Y por eso hay quienes se dedican a implementar o a aplicar o a desarrollar proyectos de innovación. Pero pues son normalmente administradores que se fortalecen en esa área. Entonces no podemos ver como el tema por allá, traído de los cabellos y traído del más allá, por esa asociación con los temas tecnológicos. Les decía, podemos estar haciendo implementación de procesos nuevos y procesos no solo en las áreas de producción como tal, que es también una asociación que hacemos de manera rápida, o que estén en las que se impliquen materiales y maquinaria. También podemos hacer implementación e innovación en procesos de gestión del talento humano, por ejemplo. Procesos innovadores en temas de capacitación y desarrollo de personal, donde no necesariamente tenemos la aplicación y el uso de nuevas tecnologías de manera directa, sino que son esquemas propios de las organizaciones que rinden su fruto, impactan la competitividad y la productividad de la organización y en esa medida se convierten en una innovación. Y trabajamos exclusivamente con personas. Entonces tenemos que romper ese círculo y poder redimensionar el concepto de innovación y la administración con relación a la innovación. Competencias de la asignatura: comprender, apropiar los conceptos de innovación, productividad y competitividad e identificar sus ámbitos de aplicación. Y los resultados, pues el participante entiende, o sea, los estudiantes entienden los conceptos básicos de innovación, sus metodologías, así como los conceptos de productividad y competitividad. Se visualiza y comprenden los elementos que hacen posible el desarrollo de proyectos que den valor a la empresa y está en capacidad de contribuir a las dinámicas de trabajo que permitan lograr respuestas acordes a las necesidades del usuario y del entorno. Esa es básicamente la estructura que
procuramos darle a la materia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver una primera unidad que tiene que ver con las generalidades de la innovación, definiciones, clases, tipos, inevitablemente tenemos que pasar por ahí. Las metodologías para abordar la innovación, entonces pues ya hay metodologías aplicables en ese ejercicio. Ustedes ya las conocen por materias como proyectos, por ejemplo, que sé que varios ya pasaron por ahí, por la misma administración, por los sistemas de gestión de calidad, entonces ya hablaron por el design thinking, ya pasaron por los zapatos del cliente, por las agiles o metodologías ágiles y otras herramientas para aplicar la innovación. Entonces, realmente aquí lo que hacemos es una consolidación y un repaso. Estoy absolutamente segura que ya varios de ustedes han pasado por este tipo de contenidos. La segunda parte tiene que ver con las aplicaciones de la innovación. Y en las aplicaciones de la innovación, aquí me apoyo mucho en ustedes. Esto básicamente es lo que hacemos en segundo corte. Y digo, me apoyo en ustedes porque cada uno de nosotros toma un tema, o más que un tema, un sector en el que se está generando mucha dinámica o en la que por el lenguaje que se usa es importante conocerlo y entenderlo. Nosotros decimos que sí, que nuestra red de celular o que nos vamos a comprar un celular compatible con tecnología G5. ¿No? Y eso como que de pronto no todos conocemos el concepto, no sabemos qué nos aporta y de pronto nos resulta, si trabajamos en algo de tecnología, lo entendemos y lo aplicamos. Pero también vamos y compramos un celular y decimos, no, pues que compatible con G5 y no precisamente sabemos qué es. O blockchain. Entonces aquí nos dicen, no, pero es que blockchain y criptomonedas. Entonces, pues es que yo sí me compré unos Bitcoin ahí con un amigo. Sí guardan relación, pero no son lo mismo. Entonces, por eso pasamos por acá, por ver algunas aplicaciones y algunos elementos y algunos recursos, bueno, que de pronto nos resultan un poco ajenos. O sea, pasar por un tema de salud, medicina y farmacia. Hay mucha tecnología aplicable y más después de la pandemia hay mucha tecnología aplicable en el área de la salud. Logística, empaque y embalaje. Hoy hablamos de empaques inteligentes. Empaques inteligentes no solo como hicimos en Colombia, de vamos a ponerle el rótulo de productos alto contenido en grasas, creo que dice, altos niveles de azúcares. No, el mundo tiene empaques y embalajes que son distintos, que realmente son significativos y trascendentes e impactan muchas industrias porque les aumentan los costos o porque reducen los desperdicios, bueno, en fin. Y así sucesivamente. Entonces tenemos diferentes espacios, por supuesto, pues el grupo es un poco más grande de lo que regularmente trabajamos, entonces seguramente van a surgir nuevos temas relacionados con la innovación. Así que vayan pensando, además de lo que vieron por acá, qué temática sería chévere trabajar en términos de innovación. Porque pues hay cosas en las que no sabemos. En el sector cultural y entretenimiento, la pandemia también nos dejó aplicaciones supremamente interesantes. Hoy estamos hablando que tal vez el sector que más ha avanzado en términos de uso y aplicación del metaverso es la del sector cultural y el entretenimiento. Y entonces, pues ahí eso es interesante, ¿cierto? Porque pues raro que ellos lo estén utilizando si de repente teníamos visto y pensado que efectivamente esto pudiera estar dado un poco más para las comunicaciones. Bueno, hoy ya vemos los primeros conciertos en el metaverso y es una industria, está moviendo mucho dinero. Entonces, puede ser interesante pasar por ahí. Y lo que les digo, muy probablemente nos encontramos con temas que ustedes consideren importante incluir acá. Y en la última unidad, que prácticamente está asociada al último bloque académico, al último corte académico, tenemos que ver la medición de la innovación, que tiene que ver con los conceptos de productividad y competitividad, las mediciones de la productividad y la competitividad y la articulación de la innovación de productividad y competitividad. Normalmente esto nos trae ranking internacionales, nos muestran cuáles son esos factores y esos mecanismos y esas técnicas de medición
que luego nos van a permitir llevarlas a la organización y ver qué tenemos que fortalecer. Cuando nosotros sabemos qué y cómo nos miden, que no necesariamente es por el resultado financiero, pues vamos a tratar de llevar nuestras organizaciones por ese camino. Hoy nos miden por aspectos socioambientales, por ejemplo. Cómo son nuestras implementaciones, cómo son nuestros resultados, cómo nos vinculamos con las comunidades. Pues si eso es importante para que mi organización sea visible en su sector y sea relevante a nivel internacional, pues yo tengo que trabajar en eso. Y eso es parte del ejercicio de implementación de la innovación que me lleva a ser competitivo y productivo. Entonces, esta es la generalidad de los conceptos que vamos a abordar. Entonces, preguntas hasta acá, dudas, inquietudes, sugerencias, recomendaciones. Chicos. No, profe, gracias. No, señora. ¿No? Algo que les inquiete, digan, oiga, ya en la lista esa de innovaciones a mí me gustaría que estuviera tal cosa. ¿Se les ocurre así de primerazo algo? Esos temas que ustedes dicen, oiga, pues yo he escuchado hablar de, pero realmente no sé qué es. O sea, este es el espacio para aprovechar del, uy, dicen que en tecnología se aplica mucho tal cosa. Algo que les suene. Algo que ustedes digan, me gustaría que lo viéramos. Bueno, les baja la inquietud porque tenemos que definir nuestros grupos de exposición y nuestros esquemas de exposición para que veamos qué hay que abordar. O temáticas que de repente asociadas a esto de innovación y competitividad se quedaron en otros contenidos, básicamente por temas de tiempo, los podemos traer para acá, ¿vale? Bueno, ahí entonces queda la primera inquietud. Vamos a ver el tema de... vamos a ver. El tema de la agenda, pues una estructura de agenda básica que tenemos por acá. A ver. Bueno, entonces vamos a ponerlo acá. Listo. Bueno, entonces tenemos nuestras 16 sesiones. Este semestre tenemos a nuestra Semana Santa justo en la mitad. Entonces ahí tenemos que reacomodarnos. Tendríamos nuestra primera evaluación el 28 de febrero. La segunda evaluación el 18 de abril. Y la última evaluación el 23 de mayo. ¿Listo? ¿Claras las fechas? ¿Si son pertinentes, si son martes o no? A ver, vamos. No sé qué pena, ¿me recuerdas las fechas, por favor? Las fechas son 28 de febrero. Esa es la primera evaluación, ¿sí? Esa es la primera evaluación. 28 de febrero, que efectivamente es un martes. 18 de abril, que es no pegadito a Semana Santa, sino la siguiente semana. Que, a ver, lunes, martes 25. Esto es 18, sí, 18 de abril. 18 de abril es martes. Y la última sería el 23 de mayo. ¿Listo? A ver, por ahí alguien... Listo, profe, gracias. Ok, listo, gracias. Por ahí sentí un tin, que no sé quién es. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? José Manuel. Hola, profe. Hola, ya ahorita Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, profe, gracias. Ok, ahorita te doy un espacio para que te presentes, José Manuel. Estamos viendo la agenda de actividades bueno, la agenda general de la clase, ¿bueno?
Entonces, Ok, profe, dale. chicos, entonces reiteramos, evaluación el 28 de febrero, el 18 de abril y el 23 de mayo. Aquí en la columna E dice banco de preguntas, banco de preguntas, banco de preguntas. Cosa loca. ¿Qué pasa con el banco de preguntas? Nosotros vamos a hacer unos equipos de trabajo recurrentes, donde esos equipos de trabajo, cada sesión, excepto cuando hagamos exposiciones, cada sesión debe dejar cada equipo de trabajo, que creo que vamos a hacer equipos de 4, va a dejar 2 preguntas relacionadas con la clase. Es que vamos a avanzar de diferentes maneras. Un día vamos a ver un video, otro día vamos a tener teoría, 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 otro día vamos a tener exposiciones y ahí paro con el tema de las exposiciones. Entonces, normalmente vamos a dejar cada equipo de 4 personas, va a dejar 2 preguntas con sus respuestas, ¿no? Porque es que a veces se nos van las luces. Va a dejar 2 preguntas con sus respuestas. Tienen que ser preguntas de falso y verdadero o selección múltiple. Nada de preguntas abiertas. Reitero, equipos de 4 personas dejan 2 preguntas por sesión, excepto cuando sean exposiciones. ¿Para qué sirve ese banco de preguntas? ¿O qué es lo que pretende ese banco de preguntas? 1, que ustedes mismos identifiquen cuáles fueron los temas relevantes de la clase o los aspectos relevantes de la clase. Eso implica que las preguntas estén formuladas acordes a lo que vimos. Ahora, esto no significa que ustedes no puedan ir a buscar a otro lado, pero como nos van a dejar las preguntas con las respuestas, nosotros podemos indagar de dónde salió esto, porque de pronto yo no sentí haberlo visto en clase o nos perdimos. Pero sería difícil que de 4 personas que conforman el equipo no estuvieran en clase por lo menos una. Y estas preguntas son las que a mí me sirven para la evaluación. Entonces, yo no les voy a preguntar nada que alguien pueda decir que no vio en clase. O yo no fui, o yo no estuve. O sea, ahí no hay pierde. Ustedes mismos están formulando las preguntas. ¿Qué puede pasar con las preguntas? Que eventualmente pues tengan alguna corrección que debe ser muy básica en términos de redacción. Yo la hago y van preguntas para el parcial. ¿Cuántas, cuáles, cómo? Pues sería una especulación. Vamos a tener muchas preguntas de dónde echar mano. ¿En dónde las vamos a hacer? Vamos a dejar abierto un Word compartido, donde cada quien va diciendo de los grupos somos Luisa, Jenny, Andrés Felipe y Jessica. Y nuestras preguntas de la sesión del 7 de febrero son, listo, 2 preguntitas. Por supuesto, la idea es que ustedes no hagan solo las preguntas de un tema, ni lo del principio de la clase, ni solo lo del final, sino que busquen preguntas pertinentes de aspectos relevantes. Es decir, ahí no va a haber pierde. ¿Cuál es la diferencia cuando hay exposición? Cuando hay exposición, es el expositor el que deja las preguntas. O sea, parte de nuestras exposiciones allá de que es Bitcoin, que son criptomonedas y demás, pues es el expositor el que nos deja las preguntas. Ahí que les pedimos a los expositores, no hagan preguntas rebuscadas. O sea, esa temática casi que se vuelve un tema de cultura general. O sea, aquí no tratemos de inventarnos cosas del más allá y vamos a corchar a los compañeros con el Bitcoin y buscarnos una jerga súper complicada. Se trata de que lo entendamos. O sea, de por sí a veces la jerga tecnológica nos resulta un poco complicada. A veces no logramos pasar de bytes, bits, gigas, megas y nos vamos complicando. Entonces la idea es que los podamos aterrizar y que pues eso nos facilite el aprendizaje, que esto se vuelva obvio. Entonces, es la diferencia. Cuando sean exposiciones, son los expositores los que dejan las preguntas. ¿Claro hasta ahí el tema del banco de preguntas y para qué sirve? Sí, señora. Listo, espero que esté así súper claro. Entonces, vayan maquinando quiénes son sus equipos porque ahorita me tienen que decir. Y en la columna F tenemos una actividad que también se evalúa, que es la lectura de un libro que se llama El libro de la Cuarta Revolución Industrial. Ese es un descargable que está en PDF. Ya para nosotros hoy es un clásico porque ya estamos entrando en la quinta revolución industrial. Si alguien, bueno, igual ahorita armamos un grupo de WhatsApp y se los comparto por ahí. No es un libro muy corto.
Alguien podría decir, pues que vamos en la quinta. Pues vamos en la quinta revolución industrial, pero nadie ha escrito sobre la quinta. Entonces, ¿qué hacemos? Revisar la cuarta, porque la cuarta nos habla mucho de lo que pasó o que vimos dimensionado de una manera significativa durante la pandemia, ¿no? Los temas de explosión del Internet, los temas de comunicaciones, los temas de uso de la imagen, la globalización de alguna manera. Entonces vamos a tener sobre libro y sobre documento guía, vamos a tener sobre el libro de la Cuarta Revolución Industrial, vamos a tener 2 momentos evaluativos, 2 entregas hechas por parte de ustedes que van a coincidir con la fecha de la evaluación. Yo creo que eso lo podemos trabajar en grupos también más o menos de 4 personas para que vayan pensando en sus coequiperos. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer un panel. Yo sé que algunos de ustedes, con algunos ya lo hemos trabajado, pero básicamente cuando hay un panel, hay un moderador. Como los grupos no son tan grandes, entonces el moderador también va a ser un participante. Ustedes leen, aquí vamos a leer hasta la mitad del libro para la primera evaluación, para la segunda evaluación vamos a leer la otra mitad. El equipo de trabajo determina la orientación del tema, que no necesariamente es coger un título, un capítulo o un tema vinculado de manera directa y estricta sobre el documento, sino que de repente se permita articular. Voy a decir una cosa loca. De repente ustedes leen todo este tema de la revolución industrial y en la primera parte se encuentran los temas relacionados con la evolución de la industria agrícola y con los procesos de alimentación y alguien dice, oiga, pero es que estamos en Colombia, estamos en plena implementación o en plena discusión sobre el plan de desarrollo para el siguiente cuatrenio. Entonces, a mí me parece interesante que tratemos de articular el tema. Ok, y el equipo de 4 copia esa idea. Entonces, elaboran máximo 3 preguntas, 3 ítems de participación sobre esa relación entre el libro y en la temática que ustedes escogieron. Son libres en qué medida, en que alguien puede decir, no, peguémonos de ese capítulo o peguémonos de este apartado del libro que nos parece el más interesante y lo sometemos a discusión. Es una opción absolutamente válida. Alguien dice, no, pues hagamos 3 o 4 preguntas sobre lo que teníamos que leer. O alguien dice, hagamos un ejercicio de articulación con un evento de la cotidianidad que resulta interesante. Ustedes deciden el enfoque que le van a dar. ¿Qué hace ese moderador? Entonces, además de poner en contexto a la gente, a quienes los van a ver, permite y regula la participación equitativa de todo el equipo. O sea, todos deben hablar, la duración de la intervención debe ser equitativa y todos plantean sus posturas frente a ese tema o la forma en que la vieron o la forma en que la abordaron. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente todos estamos de acuerdo o que no necesariamente todos vimos lo mismo o que de repente alguno de ustedes quiere ejemplificar ese tema. Lo que no podemos es ni salirnos de la orientación que nos da el moderador, ni tampoco entrar necesariamente en controversia. Puede que pase, puede que alguien quiera abordar el tema de una manera y otro lo quiera ver de otra, y está perfecto, pero no se trata de engancharnos en el debate porque el tiempo no nos va a dar. Entonces ya tenemos un moderador que introduce, que contextualiza, y vamos a tener entonces 3 participantes. Para la evaluación del primer corte, el moderador adicionalmente debe hacer una introducción al libro. Eso es cortito y además pues se trata de que todo el equipo lo conozca, entonces debe hacer una breve síntesis. Todos tenemos la muy mala costumbre de abrir el libro y pasar al capítulo 1. Pero normalmente nos saltamos la introducción, nos saltamos las solapas de los libros y ahí hay información supremamente valiosa, o sea, quién escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió. O sea, no es lo mismo un libro escrito sobre innovación después de la pandemia a un libro escrito en 1950. O escrito por un químico farmacéutico a escrito por un ingeniero cibernético. Las miradas son distintas
y eso hace que el aporte que hace el documento sea evaluado de una manera diferente. Por eso es importante que se haga una contextualización. Ahora, ¿cómo lo vamos a presentar? Ustedes van a hacer un video pequeño con el recurso que ustedes consideren. Entonces, a veces hacemos reunión de Google Meets o de Teams, por donde desean hacerlo, lo graban y lo dejan disponible. Hay equipos de trabajo que se han reunido y lo han hecho físicamente a través de un celular. A mí particularmente, ¿qué me interesa? Que no quede demasiado pesado para que corra. Y segundo, que ustedes me garanticen que vamos a poder acceder sin permisos, links, y que si eventualmente yo comparto ese video con alguien, esa otra persona lo pueda ver. Duración aproximada, no más de 12 minutos. ¿Listo? ¿Por qué 12 minutos? Porque entonces, ¿cuántos somos? ¿Cuántos grupos somos? ¿Y cuántas veces vamos a repetir lo mismo? Y pues realmente tenemos que ejercitar nuestra capacidad de síntesis. ¿Listo? Claras hasta ahí las condiciones de presentación de primer y segundo corte con la presentación del libro, pues que también forma parte de la evaluación. ¿Claro o no? A mí me preocupa ese silencio, chicos. Profe, buenas noches. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Profe, qué pena con ustedes que yo ingresé tarde a la clase porque no me daba el link. Y Sí. pues la verdad no estoy perdido, no sé. ¿Cuándo llegaste? ¿En qué parte llegaste, Johnny? Cuando estaban hablando del cuarto punto de evaluación, estaban mencionando sobre un libro de la cuarta revolución industrial. Ok, o sea, que escuchaste que hay que hacer un video, que vamos a trabajar en grupos de 4. ¿Y los Sí, parámetros? Ok. Entonces, yo estoy preguntando sobre eso. Ya me devuelvo y te pongo un poquito en contexto de lo anterior, pero dudas puntualmente sobre ese tema de evaluación del entregable, el video entregable en el corte 1 y 2 como evaluación del libro. No, señora. Bueno, segurísimo. Sin embargo, espero que cuando comiencen a reflexionar no me van a preguntar la noche anterior. ¿Por qué? Porque esto implica haber leído, haberse puesto de acuerdo en cómo abordar el tema y ponerse y hacerlo. Y esa parte de producción les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en los grupos siempre hay alguien que habla mucho y hay alguien que no quiere participar y hay alguien que no es tan bueno en los temas de tecnología, entonces tenemos que facilitar que todo eso funcione para lograr un video en el que presentamos un panel de 12 minutos. Los parámetros de participación, de equidad en la participación y de estructura del recurso, digamos que sí los tengo muy en cuenta. Me ha pasado que me han llegado videos de 1 hora. Mire, no se trata de que sea de 1 hora, o sea, el contenido puede ser valiosísimo. Lo que pasa es que si ustedes mañana se presentan, se postulan, incluso hoy muchos puestos de trabajo le piden a uno que haga un video, que haga una presentación y que la envíe. O sea, como parte de la evaluación, porque hoy muchos procesos se hacen en línea. Y les dicen a ustedes 5 minutos y se toman media hora. Están fuera. Porque si ustedes se postulan a una beca y les dicen haga un ensayo de 3 páginas, letra 12, doble espacio. No, a ustedes les pareció que... O 1500 caracteres. Ustedes ponen 1501 y automáticamente están por fuera. Entonces, pues eso también como que nos ayuda a ceñirnos muy estrictamente a ese tipo de cosas. O sea, son espacios donde intentamos generar algunas disciplinas. Por eso soy reiterativa en este tema. ¿Quedaron claras las condiciones? Sí, señora. Bueno, espero que sea así y van a surgir dudas, entonces espero que las atendamos oportunamente. Igual vamos a dejar un Classroom donde vamos a escribir esto para irlo aterrizando porque hay cositas que de pronto necesitan ser leídas de nuevo. ¿Qué pasa en el tercer corte? En el tercer corte, pues es que este libro realmente es relativamente corto. Entonces, en el tercer corte ya no tenemos, me perdí, ya no tenemos ese libro, sino que de repente vamos a tener otro documento. Lo estamos evaluando porque muy probablemente se trate de un documento que tiene que ver con Innova, que es
que es una estructura de innovación implementada en el departamento de Antioquia, básicamente. Por ahora, pues está como pendiente que se defina qué documento es y de repente sí podemos hacer una participación en grupos un poquito más grandes. Pero si logran el ejercicio de los 2 cortes anteriores, sin duda el tercero lo ponemos a marchar. No les puedo decir en este instante si ese va a ser el documento o va a ser otro. La intención es que no supere las eventualmente 50 páginas para que no sea un tema agobiante, pero que pues sí nos dé luces sobre la temática que abordamos. ¿Listos ahí, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces aquí para allá lo que tenemos son actividades de clase normales. Yo procuro que tengamos como intercaladitas las actividades, porque pues sí es cierto que son 2 horas y que 2 horas se pasan muy rápido, pero que pues tenemos que interactuar de manera lo más sencilla posible. Viene la pregunta del millón. La universidad nos ha pedido que eventualmente consideremos la posibilidad de hacer uso de Teams, de Microsoft Teams para hacer las reuniones. Yo particularmente lo consulto con ustedes porque pues ahí sí, ustedes ya son chicos grandes que han pasado por varios recursos. Ya ustedes determinan si nos quedamos acá o nos vamos para otra opción. ¿Qué ventaja puede tener hacer la clase en Microsoft Teams que grabada? Pero pues si vamos a ser honestos, difícilmente nos vamos a devolver a ver una clase. O sea, estamos tan atrapados en el día a día que excepto que tengamos una situación muy particular, nos vamos a devolver a hacerlo. Entonces, ustedes dirán, si nos quedamos acá, armamos un Classroom, aquí no hay posibilidades de grabación, o nos vamos para Google Meets. Aquí, profe. Profe, yo también digo que aquí. Y más bien pues con el Classroom para subir los documentos, el sílabus o lo que sea pertinente. Pero yo digo que por este medio está bien. ¿Les funciona? A mí, ¿qué me preocupa? Que yo sé que muchos de ustedes en este momento se están moviendo en los transportes. A ver, sería una tontería negarme a eso. Sé que muchos se sientan, atienden la clase juiciosos, tienen la posibilidad de hacerlo porque trabajan en casa. Bueno, en fin, cada quien con sus dinámicas, pero también sé que muchos en este momento se están moviendo y que a veces incluso puede ser difícil que participen en clase. Pero pues a veces me he encontrado con situaciones riesgosas que a mí no me parecen pertinentes. Lo pregunto porque pues necesariamente debemos concertarlo. ¿Qué dificultad técnica tiene Teams? Que en los celulares es mucho más pesado. No todo el mundo le funciona Teams en el celular, por ejemplo. Y pues a veces es nuestro recurso, ¿sí? O tenemos una falla técnica o se fue la luz y pues tocó echar mano del celular. Entonces, de repente eso se puede volver importante. Por ahora, entonces, si alguien no tiene objeción, nos quedamos aquí y vamos armando nuestro esquema. Jenny Alexandra, ¿te puedo pedir que nos ayudes con la armada del grupo de un grupo de WhatsApp, porfa? Sí, señora. Ya, yo te escribo aquí en el chat mi número, me vinculas y creo que los demás nos podemos mover vinculaditos. Bueno, eso como generalidades. ¿Qué otra cosa tendríamos como particular? No, yo creo que por ahora no hay nada adicional, nada particular. Bueno, yo sé que algunos de ustedes se conocen, otros definitivamente no. Los grupos de 4 personas, creo que los vamos a poder, se me vuelve súper grande el grupo. Bueno, estamos 31, creo, espero que nadie esté registrado 2 veces, pero creo que somos 31. Y entonces sí, efectivamente armemos grupos de 4, eventualmente habrá un grupo de 3 para banco de preguntas. Y aquí entonces es una precisión tal vez para Johnny y para Josué que entraron un poco tarde. Y es que
cada sesión, esos equipos de 4 o 3 personas en la eventualidad van a dejar en un espacio compartido que tenemos dos preguntas de aspectos relevantes de la clase. 2 preguntas que tienen que ser preguntas de falso o verdadero o selección múltiple con su respuesta, porque de ahí salen las preguntas que yo voy a usar para la evaluación. Claro, pues ustedes tienen que procurar que no, oiga, si ya alguien subió unas preguntas, pues yo por qué voy a preguntar lo mismo. Procuremos optimizar, que sean los temas relevantes de la clase. Inevitablemente hay conceptos, pero no pueden aplicar preguntas abiertas. Y eso funciona excepto los días que tengamos exposiciones. En el caso de las exposiciones, son los expositores los que preparan las preguntas. ¿Listo? Entonces ahí, listo. Bueno, Jenny nos está mandando el link de WhatsApp. Por supuesto, el WhatsApp es exclusivamente para cosas de la clase, para eventualidades. Si necesitan algo exclusivamente conmigo, pues diríjanse exclusivamente a mí, porque a veces entonces todos nos enteramos que tenemos una contingencia para asistir a clase. Bueno, eso de todas maneras es un tema privado. Bueno, entonces ahora se me quedaron sin presentar José Manuel, Johnny y tal vez Giselle. Chicos, entonces para que por favor. Sí, listo. Hola, para que se presenten, nos cuenten si están trabajando o si han trabajado y en qué áreas lo han hecho. Y ya. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, Josué. mi nombre es Josué Manuel, soy estudiante de octavo semestre de la sede Mosquera. Tengo 29 años y estoy trabajando actualmente en un operador logístico como coordinador de operaciones. Ok, listo. Gracias, José Manuel. Josué Manuel. Dios, voy a hacer el curso con Josué. Johnny, Gisette. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, mi nombre es Giselle Arias, soy estudiante de séptimo semestre. Estoy estudiando en la sede Mosquera y actualmente estoy trabajando como vendedora de muebles y mesera los fines de semana. Ok. Listo. Johnny Esteban. Buenas noches, mi nombre es Johnny Esteban Parra Garzón, tengo 27 años, estoy en la sede que queda en la 68, soy estudiante de primer semestre y actualmente trabajo en una empresa de condimentos. Johnny, ¿tú estás por homologación? Sí, señora. Bueno, al margen de cualquier cosa, yo quiero que verifiques que efectivamente tú vas a estar en este espacio. Formalmente tú no necesitas, no hay prerequisitos para estar acá, pero es particularmente extraño que alguien que esté homologando y esté tratando de cuadrar los primeros semestres esté en esta clase. Revísalo con, no sé, con la secretaria académica. Pues si estás, por supuesto, bienvenido, pero es que normalmente esta materia como que los descuadra un poquito. Entonces, cerciórate, puede estar pasando, ¿vale? Para que le escribas y revises, ¿vale? Listo, sí, señora. Listo, gracias. Me faltan Edison Alberto. Por aquí veo que Harold Andrés también me está faltando por presentarse. Hola, profe, sí, qué pena es que trabajé hasta las 6, pues realmente mis horarios son rotativos. Creo que la otra semana ya me toca hasta las 5, entonces espero pues conectarme un poco más temprano. Okay. Bueno, te cuento, soy analista de IT, voy en octavo semestre más o menos. Y ya. Y ya, ok, ¿estás trabajando ahorita como No, analista? ¿O no como estás analista, vinculado? sí. Okay. Yo soy analista IT. Bueno, como te dije, pues terminé a las 6, pero me tocó venir aquí a la universidad pues para poderme conectar. Entonces, mientras me trasladé. Ok, Harold, ¿qué es, Harold Andrés, qué es IT? ¿Qué hace un analista IT? Llevamos todo el proceso de tecnología. Digamos, los usuarios, no sé, se les bloqueó el usuario, el correo, asignaciones, así.
Ok, listo, gracias. Bueno, Por aquí también veo un nombre nuevo que es Edison Alberto. Profe, yo también soy nuevo. Y Cristian, ok, bueno, ese no nos contesta. Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Cristian Aranguren. Yo soy el gerente general de una fábrica de muebles y voy en séptimo semestre. Ok. Cristian, ¿eso es un emprendimiento familiar o pues estás tú ahí colaborando con ellos? No, es un emprendimiento netamente mío. Ah, ok. ¿Y qué tipo de muebles trabajas? Nosotros trabajamos más que todo amoblaciones para oficinas, todo lo que son diseño de interiores y lo que son cocinas integrales. Ah, ok, listo, súper chévere. Bueno, ¿me falta alguien fuera de Dixon? Por aquí. Diana Carolina. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Falto estás? yo. Bien, sí, señora. Bueno, mi nombre es Diana Carolina Granado Rojas, tengo 20 años, estoy en octavo semestre y en este momento estoy trabajando como auxiliar administrativa. Ok. ¿En qué tipo de empresa? Es en como una ferretería, son bastantes puntos de ferretería. Ok, algo como a nivel un poco más amplio. Listo, súper, Diana, gracias. Ahora sí, Edison. Edixon. Hola, buenas noches, sí, profe Edson. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Edson Alberto Rodríguez. Actualmente estoy en séptimo semestre de Administración de Empresas y yo laboro en el área comercial de vivienda. ¿Trabajas para alguna compañía en particular? Para la constructora Bolívar. Ok, o sea, ¿trabajas algo de vivienda BIS y esas cosas? Sí, señora, en el sector de vivienda. Ok, listo, súper, gracias. Pues tenemos un grupo grande. Les decía de pronto a quienes habían llegado antes, la primera vez que tengo un grupo tan nutrido, normalmente somos 10, 12, pero bueno, aquí nos encontramos un grupo más grande que de repente nos imprime una dinámica un poquito distinta. Retomando entonces así súper rápido, la primera parte es conceptualización, es bastante teórico. Vamos a ver algunos videitos de apoyo, pero pues la generalidad es muy, muy teórica. En el segundo bloque vamos a ver qué está más asociado al desarrollo del segundo corte académico. Ustedes van a hacer exposiciones sobre temas de innovación o aplicaciones de innovación. Innovación en procesos, innovación en tipos de negocio, innovaciones que tienen que ver con tecnología, criptomonedas, big data, innovaciones en el sector financiero. Entonces, básicamente, ese corte lo desarrollamos a partir de exposiciones sobre las que ya les daremos los parámetros a realizar. Y pues el último corte nos habla de los conceptos de competitividad y productividad que pues efectivamente se articulan con los temas de innovación. En la medida en que una empresa, una ciudad, un país, una organización del tamaño que sea, logra implementar efectivamente la innovación, estamos hablando que agregan valor y si agregan valor son competitivos, son más productivos y son por ende más competitivos. Vamos a precisar un término como de entrada que normalmente nos genera conflicto. Yo soy productivo, eso tiene que ver con mi gestión al interior de la organización, mi capacidad de maximizar mis resultados con los recursos que tengo. Y en la medida en que yo soy productivo, soy competitivo. En la medida en que yo optimice esos recursos, puedo salir al mercado, independiente del tamaño que sea ese mercado, a mostrar que tengo una capacidad superior a los demás. Y pues esa capacidad superior se demuestra en calidad, en precios, en logística, en capacidad de respuesta a servicio al cliente y por supuesto en bienes o servicios innovadores en diferentes niveles. A veces tenemos productos muy convencionales que son distribuidos de una manera particular y eso puede hacer la diferencia. De repente los que entraron en los temas de distribución a través de Rappi, por ejemplo, en el
primer choque de la pandemia y mientras todos nos acomodamos, pues de alguna manera fueron innovadores en la medida en que cogieron sus empresas tradicionales y lograron acercarlas a la comunidad, acercarlas a los usuarios, acercarlas a los consumidores de una manera diferente, ¿sí? Todos en algún momento recurrimos a un operador logístico de este perfil para obtener un bien o un servicio, pero pues solo los que lograron hacerlo muy, muy rápido, pues se beneficiaron de manera significativa. ¿Listo? Entonces de eso se trata, de poder como identificar los criterios y los parámetros de acción frente a ese tipo de ejercicios. Bueno, creo que la mayoría de ustedes tienen clase de 8 a 10, entonces voy a procurar en lo posible terminar, aunque sea 5 minutos antes de las 8. Entonces, para cerrar como el montaje logístico de la clase, Jenny nos envió al chat el link para vincularnos al grupo de WhatsApp, para que tengamos ahí la información. Entonces, espero que todos se vinculen para que comencemos a compartir la información. Y si quiero pedirles el favor que organicen sus grupos de 4 personas para hacer el banco de preguntas y para organizar la lectura del libro. ¿Listo? Entonces, esos regálenmelos al WhatsApp, porque aquí cuando yo cierre se va a perder la información. Me facilita mucho si lo hacen al WhatsApp. Yo sé que algunos no se conocen, pero pues por el camino iremos apareciendo los que no somos ni de aquí ni de allá, quienes están homologando, que sé que normalmente pues no tienen compañeros identificados, entonces los vamos identificando quién falta y quién está pendiente por acomodarse a través del grupo. ¿Más o menos clara la dinámica hasta acá? Sí, señora, claro. Bueno, yo sé que ahí nos vamos acomodando. Entonces, vamos a hacer la fase introductoria de lo que es el concepto de innovación hoy y vamos a parar ahí. Esperemos que de repente Johnny aclare su situación con la escuela, aclare en el sentido de que no sabemos si él va a estar con nosotros en clase por su condición de estar en primer semestre y que de repente llegue alguien más a la clase. Kevin, señor. Sí, señora, yo te iba a preguntar justo lo mismo. Yo también soy homologante y también me inscribieron en esta materia. Entonces, pues, no sé. Pues yo realmente sí me he encontrado muchos homologantes, pero normalmente la materia encaja un poco más adelante. La materia como tal no tiene requisitos. Aquí no hay un contenido previo, pero es particularmente extraño que lleguen de primerazo acá. Entonces sí me parece importante que revisen. Puede ser una acomodación de horario y lo que les digo, la materia no tiene prerequisito, entonces no habría lío, pero prefiero que lo aclaren porque de repente sí están dejando de tomar una materia que es prerequisito y los va a atrasar un poco más. Eso es más un tema de revisión. No sé quién lo está haciendo en la escuela, creo que la secretaria académica, pero pues para que lo tengan en cuenta. Vale. Porque pueden optimizar su carga académica. Es realmente esa la mirada. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio de aquí. Muy seguramente saldrán 1 o 2 preguntas de las que vamos a poner en el banco de preguntas. El banco de preguntas, el espacio para habilitar el banco de preguntas, pues lo vamos armando en el transcurso de la semana para que el tema nos vaya funcionando. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con ese pedacito y bueno, muy seguramente hoy terminamos 5 minutos antes.
Bueno, chicos, entonces espero que ya estemos sobre la presentación. Y entonces vamos a abordar el concepto básico de innovación. Y la innovación tiene unas características y unas condiciones básicas y unas razones por las que las empresas innovan. ¿Qué es innovar? Innovar es un ejercicio, una aplicación, una actividad que se desarrolla a través del I+D. Y esa es una condición esencial para que estemos hablando de innovación. ¿Qué es I+D? Investigación y desarrollo. Para que algo sea denominado innovador, tiene que ser el producto de un ejercicio de investigación y desarrollo, o la transformación de ideas, bienes y servicios existentes. O sea, no solo se innova porque salió algo como de, investigación profunda, investigación científica, método científico, y lo desarrollamos. Pues esa es una opción. Pero la vemos mucho más sólida pues, en los campos de las ciencias básicas como tal, ¿no? La matemática, la biología, ahí hay investigación y desarrollo. No porque en la industria no lo podamos hacer, sino que lo abordamos diferente. Si le preguntamos a los ingenieros, por ejemplo, hay aplicaciones matemáticas, fórmulas matemáticas, conceptos técnicos supremamente teóricos y básicos que los ingenieros trabajan para generar innovación. Entonces, a partir de la teoría de la energía cuántica, desarrollan un bien o un servicio. Y eso está bien, es una forma de innovar a partir de la investigación y el desarrollo. Pero también a veces lo hacemos a partir de la transformación, o sea, de cosas que ya existen, de bienes y servicios que ya existen, de procesos que ya existen. Lo que pasa es que tiene que ser contundente ese ejercicio. Tiene que ser realmente significativo. Y que porque sea una transformación es menos formal, no. Justamente es importante que documentemos cuál era el estado original del bien o del servicio, cuál fue la idea preexistente sobre la que nosotros apalancamos la innovación. O sea, es muy complicado pensar en que salió de la nada. O no, yo miré el mueble con profundidad y mucho afecto, diría nuestro compañero Cristian David, ¿no? Yo miré el mueble y dije, lo voy a transformar y voy a hacer un producto innovador. No. Pues Cristian y el equipo con el que trabaja se sentaron a ver funcionalidades, como, no sé, aplicarle algo de tecnología, incorporarle a un mueble algo de, no sé, aplicaciones y desarrollos eléctricos, qué sé yo. Entonces, sí hay una transformación de ideas que deben estar documentados. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a veces pretendemos, después de ejercicios muy profundos, patentar algo que hemos creado y como nunca lo documentamos, no tenemos cómo argumentar que efectivamente estamos hablando de una innovación. Entonces, retomemos. Tiene que partir de la investigación y el desarrollo o de la transformación de ideas, bienes o servicios existentes. Información que debemos documentar para que estemos hablando de una innovación. ¿Qué es innovar? Es generar ideas, aplicarlas y llevarlas al mercado. O sea, algo muy bonito que podemos hacer es generar la idea, escribirla en el cuaderno, hacer el diseño y nunca llevarla al mercado. Normalmente nos ocurre cuando queremos emprender. Nos llenamos de ilusiones y qué tan bonito fuera. Y yo no sé, pero muy probablemente ustedes han visto muchas comiquitas relacionadas con eso y muchos memes de estamos soñando, pero pues de aquello de implementar poco. O encontramos empresas que son resistentes a la implementación. Entonces la idea puede ser muy buena, pero mientras no agregue valor y no sea llevada al mercado, pues ahí no hubo innovación. Ahí hubo una buena idea. Incluso ustedes pueden hacer un prototipo. Vuelvo al tema de Cristian. Cristian dice, sí, esta idea es fantástica, apliquémosle alta tecnología a este mueble, hacen un prototipo, pero nunca lo llevan al mercado. Pues ahí no hubo innovación. Ahí le quemaron corriente y plata un ratico, pero no más. Entonces, sí se debe crear valor para que haya innovación. O sea, algo que no es llevado al mercado, que no es puesto al servicio de las comunidades, que no es puesto al servicio de la sociedad,
no crea y no agrega valor. Por lo tanto, no es una innovación. ¿Listo? Claras las características en este ejercicio de qué es la innovación o cuándo se llama innovación. Chicos, ¿sí? Sí, señora. Básicas, o sea, eso es esencial, sí o sí. Si no, no hay innovación. Estos son los conceptos que tenemos que tener súper claros. Lo demás es romanticismo, buenas ideas, muy bonito, pero pare de contar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué las empresas deciden innovar? A veces las empresas lo hacen por moda, otras veces lo hacen por realmente buscar un mejor y mayor ingreso, y otras realmente lo asumen como un proceso. Entonces, bueno, les voy a leer un poco rápido este pedacito de por qué las empresas buscan innovar. Las empresas sienten que deben hacer cosas nuevas para obtener resultados diferentes, ¿no? Haz algo diferente, pues para marcar la diferencia. Entonces nos tenemos que devolver. Tiene que ser contundente esa diferenciación. Tiene que ser producto de un análisis riguroso y tiene que ser llevado al mercado. Si no, no hay innovación. Entonces no es solo, oh, hagamos algo nuevo. Vendamos por Facebook, pues eso ya no es nuevo. Puede ser un recurso para usted, pero de innovador no tiene nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. La empresa puede decidir innovar porque se puso una meta alta de crecimiento, tenemos nuevo gerente, tenemos nuevos directivos y entonces hay que llegar al top y la meta de este nuevo equipo directivo es capturar un 5% más de mercado. Y nos lanzamos a innovar, pero esos son los procesos atropellados que hacen las organizaciones. Oigan, pues sí, nos lanzamos a innovar, pero venga, tenemos un equipo de creativos. Esto de cómo y cuándo se va a hacer, ahí es donde comenzamos a tener fallas y es donde hablamos de la articulación entre la administración y el ejercicio de innovación. La empresa se encuentra en una industria en donde todos los competidores ofrecen lo mismo y entonces la competencia pues hace diferenciadores en bajar precios. Y hay un momento en el que la relación costo-precio ya no le da a uno. O sea, si yo quiero más mercado, me tengo que ceder muchos más espacios en mi rentabilidad. Entonces buscan la innovación como un recurso diferente, como una alternativa diferente, porque pues una de las formas de capturar mercado es el precio, pero hay un momento en el que eso ya no da más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La gerencia general ha indicado que la innovación será una prioridad para el éxito de la supervivencia de la empresa y ha solicitado que alguien haga algo. Eso está relacionado con el punto número 2. Oh, vamos a triunfar, tenemos que ser innovadores. Y todos nos miramos como, ajá, como a quién se le ocurre qué es innovar, cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a hacer innovaciones en el mercadeo? Pues también se nos agotan rápidamente. Vamos a hacer innovación en el producto y es que, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a dejar de vender medias de nylon a pasar a hacer medias de crochet y eso es innovador. ¿Cómo implemento yo eso? Puede que la idea en principio suene loca, pero sí puede ser un ejercicio innovador, pero tiene que ser sí o sí el resultado de un proceso. Y la organización ha implementado algún programa o proceso de innovación, pero pues no está satisfecha con los resultados. Entonces se tiene que volver a pensar en que si esto hay que hacerlo incremental, si hay que hacerlo despacio, y si realmente está incorporando elementos diferenciadores que agreguen valor en el mercado. Y aquí hago énfasis en el tema de agregar valor, porque hay cosas como el retornar a las tradiciones y el retomar productos autóctonos, tradicionales, desde los alimentos hasta los juegos de pronto que en un país diverso como el nuestro en temas culturales y gastronómicos puede ser muy amplio. Y alguien dice, ¿pero qué tiene de innovador que usted haya descubierto que en Colombia hay 1500 variedades de papa y a usted le dio por hacer sancocho con diversas calidades de papa? No, venga. O sea, los temas de innovación en términos de gestión cultural pueden ser contundentes, pueden ser significativos, pueden ser representativos, lo pueden poner a usted en el top. Pero siéntese y piénselo. Normalmente nos vamos, insisto, con los temas de tecnología.
¿ok? Y la gestión cultural, ahí usted puede agregar valor y ahí usted puede crear diferenciadores. Yo no sé si ustedes han visto, creo que la última feria grande de temas de moda, ahorita están en Expo Calzado, Expo Cueros creo que se llama, pero hace unos días Medellín estaba pues un nivel alto de exposición de productos textiles, de ferias textiles y de diseño. Y parte de lo que se ha insistido en los últimos años es la recuperación de las técnicas y los productos convencionales, es decir, técnicas como el crochet, que muy seguramente ustedes dirán, crochet de pronto hacia mi abuelita, ¿no? Que además remendaba las medias sobre un bombillo. El uso de piedras y de semillas está muy de moda. Ah, ok, pues sí, muy de moda, bonito, sencillo, chévere. ¿En qué medida yo lo puedo implementar en mi producto? ¿Cómo es que yo lo puedo llevar allá? O en cosas que parecen muy rudimentarias, pero que han ganado espacio. Nos están diciendo que es que en 3 años nosotros no vamos a poder usar empaques plásticos. Y entonces los productos que nosotros movemos, ¿cómo los vamos a embalar? ¿Cómo los vamos a empacar si no podemos usar plástico? ¿Alguien se ha sentado en su empresa a pensar qué va a hacer en 3 años cuando usted ya no pueda usar plástico? ¿O cuando no puede usar plásticos de un solo uso? Cuando Gladys diga, ay, yo tengo restricciones y definitivamente no debo usar pitillos y no voy a conseguir pitillos a ningún precio para mi negocio de hamburguesas. ¿Y entonces qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar ese producto? Tenemos que ir lo suficientemente adelante para podernos devolver y establecer en dónde y cómo implementar recursos innovadores. Pero hay que mirar muy al futuro y hacer el ejercicio hoy para buscar lo que mejor se acomode a mi ejercicio. Entonces, encuentro que hay varios de ustedes que trabajan en el sector logístico, en logística, empaque y embalaje. Hay mucha implementación tecnológica, pero a veces está el olvido de las técnicas básicas de embalaje. Se usa mucho plástico para proteger los productos. Bueno, cuando el plástico se encarezca por implementación del tema de plásticos y recursos de un solo uso, ¿qué va a hacer mi empresa? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y no importa que nosotros trabajemos en un área, no sé, en el área de costos o en el área de análisis financiero, porque es que allá vamos a tener que ver el impacto de eso. Y entonces yo sí puedo aportar desde ahí a que pensemos en nuevas estrategias para implementar esa innovación que sea productiva para la organización. Entonces, retomemos el por qué las organizaciones deciden innovar y mantenernos en esa dinámica. Perdónenme un segundo. Claro, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, algún comentario, algo que desde su experiencia nos puedan compartir? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. ¿La presentación no la puede compartir, profe? Sí, no se las voy a compartir hoy porque está en un formato con el que muy probablemente pueden tener dificultades después. Okay. Diría alguien, se le caen los números, pero sí se las comparto luego. No se las alcanzo a compartir hoy porque sí hay que hacer una actualización que la deje funcional para todos. Bueno, pero en términos de lo que les venía comentando, ¿hay algo que de repente ustedes consideren que pueden, que desde las experiencias de organización puede ser funcional? ¿Hay alguna experiencia que quieran y puedan compartir? ¿No se les ocurre todavía? ¿No la han visto de pronto en sus organizaciones? De pronto en temas de envases y empaques, nosotros como tenemos exportaciones hacia Perú, en Perú sí está prohibido un tipo de plástico, entonces nosotros debemos cambiar
la composición de las bolsas, nosotros exportamos para Perú ropa. Entonces esta ropa ahora debe ir en materiales oxo-biodegradables, exigen las normas de Perú. Y muy seguramente Colombia puede adoptar eso. Pero si no, nos toca cambiar absolutamente todas las bolsas y ver cómo seguimos manejando esas oxo-biodegradables con proveedores más bien de Perú en vez de Colombia, que normalmente pues nos sale más económico porque como la norma es muy nueva en Perú, entonces en Colombia pues digamos que ya empezaron a hacer esa innovación desde el 2020, entonces íbamos un poquito más adelantados en ese tema, pero no se ha, digamos que materializado acá en Colombia. Entonces digamos que por ese lado yo lo puedo ver más aplicado y como más cercanos en temas de casos. Y cuando ustedes migraron a ese tipo de empaques, bueno, de algún nivel de biodegradables, ¿más costoso? ¿Se hizo más costoso? ¿Se hizo menos costoso? ¿Qué pasó en el impacto administrativo? En el tema de costos, lo que empezamos a hacer fue revisar el grosor de la bolsa, porque inicialmente, claro, era muy costoso hacer bolsas oxo biodegradables, como lo exigía la norma, o lo exige la norma, pero hallamos la manera de disminuir el calibre sin afectar la calidad de la bolsa. Entonces, con ello, pues pudimos como disminuir el costo e incluso quedar más económico de la bolsa de plástico general que usamos para el resto de productos de Colombia. Yo no sé si tú sepas al respecto, pero de pronto resultó más dispendioso, o sea, afectó el proceso de empaque y embalaje, de pronto es más dispendioso empacar en este tipo de bolsas, se pueden rasgar más fácil, se afectó en alguna, o el peso del producto cambió de manera significativa y les afectó el proceso productivo y de embalaje de alguna manera. No como tal para las entregas finales, pero para las devoluciones por calidad, digamos, de las personas que se encargaban o de las personas que consumen nuestro producto. Por ejemplo, devuelven un vestido por el tallaje, entonces les quedó grande o de pronto les salió manchado y demás. Entonces, al retornar ese producto y nosotros hacer la revisión, ahí es donde se daña la bolsa y tenemos que hacer el reproceso. Pero pues digamos que no es una cantidad significativa versus la venta. Digamos que las devoluciones no alcanzan al 4% de la venta total. Entonces no hubo como operativamente ninguna complicación. Digamos que también tuvimos que mirar en envases y empaques el tema de retirar un alma, le decimos así, al trozo de cartón inserto que se le ponía a la ropa que se podía arrugar. ¿Por qué? Porque pues básicamente al empacarlo sí se podía romper la bolsa, pero pues nunca pasó así, digamos que en el proceso de empaque. Y pues ya al retirarlo, ahí disminuimos un montón el tema del riesgo de romper la bolsa. Ok, el riesgo de rotura, pero sí, seguramente puede ser un poquito más dispendioso. Y ahí, gracias Luisa Fernanda por compartirnos la experiencia. Y ahí es donde de repente algunas organizaciones, y me hago referencia a las marcas europeas que incluso están posicionadas en nuestro país, muchas deciden que es más barato para ellas o menos costoso para ellas dejar que el producto se pierda. Es decir, un cliente pide una devolución y un cambio y ellos no se ocupan de recoger el producto o simplemente lo recogen en ciertos puntos y los vuelven desecho, que es lo que se está llevando en el caso de Chile y Argentina, a algunos botaderos de ropa nueva de marca internacional, porque para ellos es más costoso la logística de retornar un producto y reprocesarlo en los términos que sea, porque está manchado, porque hay que hacer un cambio de talla, generar desperdicio y contaminación, que hacer el reproceso del cambio. Entonces, Luisa Fernanda nos decía más o menos el 4%. Para ciertas empresas el 4% genera unos sobrecostos del 7% y para sus políticas es probable que estén superando ciertos límites que sus políticas les hagan reconsiderar el manejo. Entonces, aquí comienza la relación costo-beneficio.
¿qué hago yo con? ¿Tiene sentido esta innovación? ¿Hasta dónde? Y no solo el tema de las bolsas, sino aquí entonces hablamos de qué innovación podría yo implementar en términos de los temas de embalaje y devoluciones, de tal manera que yo baje el costo y que en términos ambientales siga siendo más barato hacer que la gente me devuelva un producto que considera obsoleto, que no cumple la calidad prevista o las condiciones previstas, y que no que yo lo abandone, sino que realmente lo traiga. Y ahí pudieran aparecer muchas condiciones de innovación. Entonces, miren que en la medida en que analizamos un negocio y que comenzamos a ver el por qué lo hacen, cómo lo hacen, muy seguramente nuestros negocios también necesitan ser repensados, y en esa medida podemos hacer aportes a la innovación. Entonces, retomemos, no fue posible cargar la presentación. Entonces, retomemos por qué las organizaciones, por qué las empresas quieren innovar. Porque quieren hacer las cosas diferentes, porque consideran que la innovación es un referente estratégico, porque consideran que la innovación es un determinante en el crecimiento de la organización y su participación en el mercado, o porque quieren diferenciarse. Eso trae de la mano la generación de utilidades y demás. Pero básicamente es eso, quieren hacer las cosas diferentes, hay un referente, un lineamiento, una orientación estratégica que dice hay que innovar, porque lo consideran un determinante de crecimiento o porque lo consideran un elemento de diferenciación. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es nuestra primera introducción, nuestra primera avanzada hacia el tema de innovación, chicos. Ya aquí comenzamos a hablar luego de tipos de innovación y ahí muy probablemente me queda el tema cortado, entonces no quiero avanzar con mayor profundidad en la sesión de hoy. ¿Dudas, comentarios, observaciones sobre el pedacito que avanzamos o sobre el desarrollo de la clase como tal? No, señora. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Tú creas el espacio en Classroom? Sí, en el transcurso de la semana creo el Classroom, lo del espacio para compartir las preguntas, todo lo vamos dejando organizadito. Por supuesto, si notan que hace falta algo, pues lo vamos mejorando, nos vamos comunicando y lo vamos mejorando. Misión. Entonces, les voy a leer algunos de los temas que vamos a trabajar en la innovación, en términos de innovación por sectores económicos. Pero si alguien dice, oiga, en el área en la que yo trabajo, o a mí me interesa, o yo he escuchado y eso sería chévere entenderlo, o aprenderlo, pues porque estamos aquí, bueno, para algunas cosas son supremamente básicas y hay otras de las que hablamos, pero pues no es que tengamos mucha profundidad. Ustedes digan, oiga, en términos de aplicaciones de innovación, sería chévere abordar. Porque la próxima semana vamos a definir qué expone quién. ¿Listo? Entonces, hay una temática que es inteligencia artificial y Big Data. ¿Sí? Todo lo que son grandes bases de datos, pues porque son aplicables a la innovación. Blockchain y sus aplicaciones, y cuando decimos blockchain y sus aplicaciones, está todo lo que son criptomonedas. Necesitamos entender ese lenguaje básico, por qué opera, de dónde salen, cómo funciona. Innovación en el sector financiero, que vino muy de la mano con la pandemia y que no necesariamente es blockchain. G5 y realidad extendida, entonces aquí tenemos realidad virtual, realidad extendida, bueno, y las redes G5. El Internet de las cosas o domótica, la innovación en el sector salud, bueno, también la pandemia nos dejó cosas importantes en ese sentido. Sector logística, empaque y embalaje, porque ahí hay novedades todo el tiempo. Sector energía, que aunque pueda ser, bueno, alguien diría, pero ¿qué? Pues energía eólica, energía, bueno, a veces no sabemos ni siquiera esos conceptos básicos, pero adicionalmente hoy por hoy hay tendencias que hablan de generación de energías limpias e implementaciones diferentes que es interesante conocer. Innovación en el sector cultural y entretenimiento, nuevos modelos de negocio, entonces nuevos modelos de negocio tenemos startups, unicornios, negocios emergentes, que es un lenguaje que necesitamos apropiar. A veces eso como que nos suena todo igual. Y ustedes, algunos de ustedes tienen emprendimientos que de repente caben en esos conceptos y no los han podido identificar y encasillar. Obsolescencia programada y Smart Cities, o sea, ciudades inteligentes.
porque incluso Bogotá y Medellín han sido clasificadas en algunos espacios como ciudades inteligentes. Hay una premiación anual y un renombre anual de las ciudades que tienen algo en particular que las hace ciudades inteligentes, y pues como que desconocemos ese concepto. Yo sé que muchos de ustedes han visto que desde 2020 más o menos se ha hecho el cambio de los semáforos. De repente los semáforos están más altos, los semáforos son más grandes, tienen los ojitos más grandes. ¿Y por qué eso? Pues porque ese es un estándar internacional, pero pues el estándar internacional no es un capricho. El estándar internacional dice que para los peatones y los vehículos, entre más lejos y más grande esté la luz que orienta el tráfico, disminuye la accidentalidad. Entonces, en la medida en que en Bogotá se implementa una mejor semaforización, deberían estar disminuyendo los niveles de accidentalidad asociadas a la visibilidad de la señal. Pues parece tonto, pero pues una ciudad inteligente es una ciudad que cuida del bienestar de sus ciudadanos, de que son lecturas articuladas. Esas son las generalidades de lo que podríamos estar abordando en términos de innovación aplicada. Si ustedes tienen otra, si en el sector en el que trabajan, de repente hay algo que ustedes digan, oiga, chévere que mis compañeros entiendan cómo funciona esto porque es parte de nuestra cotidianidad, bienvenido. Se reciben observaciones y comentarios y opciones, y esas temáticas entonces las decidimos cómo se van a organizar las exposiciones en la próxima sesión. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Clarísimo? Listo, profe, gracias. Sí, señora. Listo. Entonces, por ahora, por favor, cuídense mucho, descansen, y si no ocurre nada extraordinario, nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias. Cuídense. Edison, ¿me vas a Gracias. decir algo? Hola, profe. Sí, Hola, una consulta. cuéntamelo todo. Máximo, su merced, ¿a qué horas iniciaría la clase? Es que yo salgo y arranco y pues digamos que yo trabajo siempre lejos de mi casa, entonces no alcanzaría a llegar a las 6 en punto. Entonces no sé si la profe dijo de pronto algún horario, 6:05, 6:10 inicia su clase. No lo fijamos, regularmente procuro no empezar más allá de las 6:10.